¿Qué tal? Espero que estén bastante bien. Es un placer estar otra vez con ustedes un pequeño momento. En esta ocasión vamos a hablar de unos temas bastante interesantes, de los cuales seleccionamos cuatro. Estos son: sociedad de la distracción, cápsula de distracción social, epidemia de rumores y distracción social, armas de distracción masiva. Finalmente terminaremos con las conclusiones. A continuación se va a presentar un compañero. Él es Juan Alvarado. Él va a empezar a tomar los temas, después tendré la oportunidad de dirigirme con ustedes y posteriormente seguirá un compañero llamado Manuel Facundo, y así sucesivamente. Los dejo con el podcast y espero que lo disfruten. ¿En qué consiste la sociedad de la distracción? La sociedad de la distracción es la sociedad de la velocidad. La rapidez permite a las personas hacer más cosas en menos tiempo. Al menos esa es la impresión que imprime el nuevo capitalismo a los valores que encarna la tecnología. Las empresas de telecomunicaciones compiten por los clientes ofreciendo mayor velocidad en el streaming de los videos o en la descarga de archivos. La sociedad de distracción consiste en comprimir el tiempo para adelantar el futuro y no quedarse en el pasado. Lo que puedo hacer mañana, debo hacerlo hoy. Lo que aún no ocurre en el año próximo ya está programado con anterioridad. Es decir, se puede hacer todo al mismo tiempo porque, como se señala anteriormente, todo puede ser simultáneo. Cuando aparecen dos o más puntos que llamen la atención, la distracción genera confusión en la mente. En el mundo actual existen más distractores que los que existían antes del nacimiento de las industrias mediáticas. Uno de los impactos que se ha visibilizado en los últimos años es precisamente la pérdida de atención. Sobre este tema existen numerosos estudios desde la psicología, la sociología, la economía y hasta la política, para tratar de analizar los alcances que tiene en el humano la pérdida de atención debido al nuevo ambiente tecnológico. Analizar las peculiaridades de la sociedad de la distracción implica discutir algunas de sus características, como la simultaneidad de los acontecimientos, la autoexplotación del individuo, la compañía perpetua y las actividades multitareas del mundo moderno. Armas de distracción masiva. Un ejemplo de distracción lo vimos cuando hicimos la cápsula de distracción social, donde hablamos del Mundial de Rusia 2018, el cual dejó muchas emociones a todos nosotros, dejando a los 4 mejores lugares: a Francia como campeón, Croacia como subcampeón, tercer lugar Bélgica y no menos importante Inglaterra como cuarto lugar. Las elecciones presidenciales, estamos hablando del 30 de marzo al 27 de junio, y esta vez nos tocó en pleno Mundial Rusia 2018, en fechas de elecciones del 14 al 15 de junio. Así es, mientras festejábamos que Corea ganara para pasarnos a clasificatorias, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, daban sus debates para las elecciones del país, en el cual nos dieron grandes puntos para saber el destino de México. Cada uno mostró sus propuestas, unos más fuertes que otras, pero mostrando quién tiene más conocimiento que el otro. Esto, a su vez, a una gran parte de la población no le dio importancia, ya que se registró que solo el 63.42% de la ciudadanía mexicana fue a sufragar el voto. Estamos hablando de 56.601.874 votos, generando una amplia gama de entendimiento que el 36.58% faltante le importó más el mundial que escoger su siguiente gobernante de México. No solo fueron insultos, golpes a México y disputas entre políticos. Tenemos que reconocer que existe un acontecimiento que, más que un simple triunfo, fue un distractor a la sociedad joven y mayor. Estamos hablando del electo presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de perder 2 elecciones, 2005 y 2012, teniendo en cuenta esto, sabemos que el 14 y 15 de junio, en plena campaña política, donde mostraron sus propuestas al público, por experiencia y sutileza, Andrés Manuel López Obrador logró entrar a la presidencia por crear un distractor que muchos lo reconocimos como un apoyo escolar. Así es, estamos hablando de las becas Benito Juárez. Este proyecto empezó como propuesta en sus elecciones a la presidencia. Esto generó una pantalla de humo a los jóvenes, creando una ilusión donde logró comprar los votos de los jóvenes, es decir, todos los que ese año cumplían 18, los compró con becas de 3,600 pesos, esto con un supuesto fin sin recibir algo a cambio. Pero todo resultó ser lo opuesto. Este acto logró que muchos jóvenes fueran a sufragar su voto por Morena, logrando así que se mantuviera la cabeza y lograra obtener la presidencia.
En ese tiempo, durante las elecciones a la presidencia de la República, uno de los candidatos prometió meter a la cárcel al actual jefe del Ejecutivo Federal, pero la realidad es que solo era una estrategia para conseguir más votos. No se ha medido ni las probabilidades ni las consecuencias de una medida como esta, señaló la conductora de voces del periodista radio Celeste Sainz de Miera. En la emisión del lunes 19 de junio del 2018, dijo que los electores se pueden encontrar el día de las elecciones con muchas inconsistencias, trabas y algunos pretextos. Un ejemplo que dio fue que los funcionarios de casilla decían que ya se terminaron las boletas o que se equivocaron muchos y por ende las fueron desechando, y es por ello que subraya que la ciudadanía debe estar atenta a fin de prevenir eventuales inconsistencias. Celeste Sainz de Miera reconoció el logro deportivo de la selección mexicana de fútbol al derrotar la selección de Alemania, actual campeona del mundo, en el inicio de su participación en la Copa de Rusia 2018, pero también dejó muy en claro el hecho de que en el fútbol no va a transformar nuestras vidas como lo haría una jornada electoral del 1 de julio del año 2018. Su compañero, el periodista Jorge Santa Cruz, por su parte, hizo notar que el sistema político sabe utilizar los ambientes generados para las competencias deportivas internacionales para asestar golpes a las fuerzas que les son incómodas. También nos recuerda que el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa aprovechó un juego de la selección mexicana de fútbol para liquidar a Luz y Fuerza del Centro y neutralizar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y una noticia relevante fue el hecho de que en el actual gobierno de ese entonces acababa de privatizar 300 cuencas de agua, y en cómo esta noticia fue minimizada por la cobertura del Mundial de Rusia. Yo, Manuel Facundo, les explicaré lo relacionado a epidemia de rumores y distracción social, el cómo es que se ha tratado y se ha llevado a cabo en nuestra sociedad. Anthony Giddens había advertido en Consecuencias de la Modernidad, 1994, que el siglo XX fue el siglo de la guerra y la pérdida de la fe en el progreso, el distanciamiento entre el tiempo y espacio, el desanclaje, la pérdida de fiabilidad y confiabilidad. La sensación de inseguridad ha invadido los espíritus. La salud se ha impuesto como una obsesión de masas. El terrorismo, las catástrofes y las epidemias están al orden del día. Existe miedo en la tecnología y desintegración de las utopías políticas. La fuerza del futuro ya no es ideológico-político. Ahora la dinámica es técnica y científica. Es más, la relación con el progreso se ha vuelto poco menos que insegura, ya que el progreso está asociado tanto a la promesa de mejora como a la amenaza de catástrofes en cadena. En la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos. Por tanto, los problemas y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riesgos producidos de manera científico-técnica. La ciencia y la tecnología añaden inseguridades a las que ya tenía la humanidad, desde antaño, desde siempre. El mundo no tiene que haberse convertido necesariamente en un lugar peligroso. Más bien es la pérdida de confianza sistemática de lo que hace ver a los consumidores riesgos por todas partes. A menos confianza, más riesgos. Eso sí, los riesgos no son cosas. Son construcciones sociales en los que el saber experto, pero también los valores y símbolos culturales desempeñan un papel clave. Pero para profundizar sobre el miedo en la sociedad de nuestros días, nadie mejor que Zygmunt Bauman. Él apunta a sociedades en las cuales las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consideren en ámbitos y en unas rutinas determinadas. Los tiempos líquidos producen miedos.
llegando a afirmar que, en la actualidad, el miedo se ha instalado dentro y satura nuestros hábitos diarios. Si apenas necesita más estímulos externos, es porque las acciones a las que da pie día tras día suministran toda la motivación y toda la energía que necesita para reproducirse. La noción de riesgo no se basa en juicios empíricos o razones prácticas, más bien es una construcción cultural que enfatiza algunos peligros e ignora otros, y que se adecúa según la posición social de cada actor social. Otra cuestión es cómo impactan con fuerza los sucesos relatados por los medios de comunicación que parecen dramáticos. Los medios de comunicación dan prominencia a catástrofes en gran escala ocasionadas por tornados y terremotos, pero es de presumir que la prominencia y la novedad con el tiempo pasan a formar parte del trasfondo familiar. Se define peligro como una situación potencialmente dañina o la probabilidad de un daño o un mal. Una situación de hecho real o potencial presente en todo momento. El riesgo es producto de la posibilidad de la amenaza y su consecuencia de no tomar las acciones y medidas que lo puedan prevenir o mitigar. Hay riesgos objetivos que no es posible eliminar, pero sí reducir, y los hay en carácter subjetivo. Esto es lo que la gente siente, temores e inseguridades reales o imaginarias. Este autor apunta a peligros de tres clases: los que amenazan el cuerpo y las prioridades de la persona, lo que amenaza la duración y fiabilidad del orden social, empleo o sobrevivencia, enfermedad, vejez, y los peligros que amenazan el lugar de la persona en el mundo, su posición social, identidad de todo tipo. Los rumores son considerados enfermedades, cuya propagación contagiosa parece más fácil y rápida que la de un virus, y en el caso de México y de la influencia, no podría ser de otro modo cuando el virus del rumor resultó más contagioso que el H1N1. Se vivió realmente una epidemia de rumores, y es que la epidemia de influenza humana desató la psicosis entre los mexicanos. En las páginas de internet, chats, blogs y correos electrónicos comenzaron a circular leyendas urbanas sobre la epidemia. El miedo es una de las emociones, o quizá más acertado decir, la emoción por excelencia de nuestros días. Todo ello en un mundo donde ya no hay utopías políticas y el miedo a la ciencia y la tecnología crece, y donde el progreso se equipara a mejora y también a catástrofes. Todo se relaciona con actores, valores y creencias, con grupos sociales que identifiquen riesgos, así como posibilidades de prevenir o tratar, relacionados también con la desconfianza y el miedo. Los rumores narran historias aparentemente creíbles que aportan información donde no la hay, o la que existe no se entiende o comprende. Construyen sentido cognitivo y cumplen la necesidad emocional de descarga. Así, los problemas colectivos, inquietudes y preocupaciones sociales surgieron a la luz, cohesionaron sujetos y espíritus, y circularon de manera como la población quería o podía comunicarse, y sentirse acompañada en la misma desgracia o mentira según se considere. El rumor acercó humanamente, pero quizá distanció política e ideológicamente. Mucha de la información con la que nos bombardean a través de una variedad de fuentes de medios no es confirmada o no se han comprobado de los hechos. Muchas de las personas, las noticias de las cuales la gente está recibiendo sus noticias son sitios de sátira o sitios de blogs o sitios web que permiten a cualquier persona publicar una historia sin tener que comprobar sus puntos o las fuentes del material.
Se ha convertido en estándar de negocios difundir y hacer viral la presentación de reportes de mala calidad que nunca sostendrían los estándares del viejo periodismo, incluso sin molestarse en averiguar quién financió la historia, quién es el dueño de la página web en que apareció por primera vez, la fuente de la información y sí o no cualquier otra fuente de noticias que ha reportado sobre lo mismo. Los medios de comunicación no solo entran en la forma común que lo vemos, sino que también entran en los nuevos medios, llámese redes sociales, internet, blogs, etc. Como podemos saber, existe una gran diferencia entre los medios de comunicación comunes y estos nuevos, algo que se llama información errónea. Esto se debe a que es muy fácil poder editar estos nuevos medios, ya que cualquier persona con un dispositivo móvil o estable puede entrar en estas plataformas y alterar la información. Estos mismos medios nos dan esta información oculta, es decir, por medio de mensajes subliminales. Este acto le llamaremos control mental bajo el radar. Aunque suene algo exagerado, tiene cierto sentido si lo analizamos más a detalle, ya que en cualquier medio de comunicación nos invitan a hacer algo, en este caso consumir sus productos o hacer algo relacionado a su propaganda publicitaria. Esto lo hacen con el fin de atraer tu atención de manera más discreta, ya que el mensaje subliminal es que consumas el producto o hagas la actividad que promocionan. Esto lo hacen de una manera tan elegante y llamativa, mostrando de cómo se derrite, cómo funciona, los resultados que obtendrás de cierto tiempo de usarlo, o incluso si es una bebida, el sonido al destaparla, y no solo es con comida, equipos con deporte, muebles, entre otras cosas. También implica en sonidos de las redes sociales, tales como un chiflido, que es Twitter, una campanita con eco, Messenger, o un timbre, WhatsApp. Incluso con los radios o noticieros, estas formas expresan distintos medios de desinformación o incluso incitan a que hagamos algo relacionado a su producto. Como se ha mencionado antes, es algo que no podemos cambiar, pero sí estar al tanto de los hechos y tomar conciencia de cómo funcionan estos medios y sus propósitos ante la sociedad. A continuación los voy a dejar con mi compañero Juan Alvarado. Como conclusión, podemos rescatar que distracción social consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios que se requieren. Por eso es importante que desde la educación formal se les enseñen a leer a los medios de comunicación y no tomen como certero lo que representan estos medios. Si todo lo dejamos a lo que publican los medios, entonces nos estamos dejando influenciar por ellos. Pero lo más peligroso es cuando el público cree en eso que representan debido a la gran influencia que sobre ellas esas tienen, que creen que están diciendo la verdad. El diario es uno de los elementos informativos más utilizados en el mundo. Es una fuente de ideas, opiniones, contenidos y de todo tipo de conocimiento, pero esto al mismo tiempo ha causado una doble utilización. Ha aumentado el ocio, es decir, la manera de mirar la sociedad y cómo invertimos nuestro tiempo en ella. Otro distractor dentro de nuestro núcleo son las redes sociales, las cuales están modificando nuestra forma de comunicarnos, pero también cómo vivimos. Las redes sociales son la cocaína del mundo de las comunicaciones, dicho por el periodista estadounidense Jerry Davich en el Chicago Tribune. Al igual que con otras sustancias adictivas como el alcohol, el tabaco o la cocaína misma, los adictos a las redes sociales suelen afirmar que su consumo de estas plataformas está bajo control. Yo puedo dejarlas cuando quiera. Para cambiar estas prácticas nocivas para la sociedad, deben involucrarse en las universidades públicas y privadas y hacer un frente cívico junto al pueblo para demandar a los gobernantes y a los que ostentan el poder, los políticos, los empresarios, los religiosos, para que informen con veracidad, pertinencia y transparencia sus gestiones y de la aplicación al público que tanto necesita de eso. Solo la educación es capaz de modificar el comportamiento social. En todo caso, no se trata de solo involucrar a los que dirigen, orientan, sino que adquieran un compromiso con la sociedad.